La República Checa, o también conocida como Chequia, es un país sin salida al mar en Europa Central. Tiene límites con Austria por el sur, Eslovaquia por el sureste, Alemania por el oeste y Polonia por el noreste. La República Checa históricamente ha sido conocida como Bohemia, cuyo ducado fue fundado a finales del siglo IX bajo la Gran Moravia. Luego se integró a la monarquía de los Habsburgo y en el siglo XX se convirtió en parte de la primera República Checoslovaca, la cual se disolvió en 1993, convirtiéndose en los estados independientes de Eslovaquia y la República Checa. Actualmente República Checa es un país desarrollado con una economía social de mercado avanzada y de altos ingresos. Es un estado de bienestar con modelo social europeo, sanidad universal y enseñanza universitaria gratuita, ocupando así el puesto 32 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. República Checa tiene un paisaje montañoso y su capital Praga es la quinta ciudad más visitada de Europa. El país cuenta con 16 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y su patrimonio arquitectónico resulta de gran atractivo para los visitantes. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes de este maravilloso país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre inglés Bohemia deriva del latín Boiaemu, que significa hogar de los Boi, una tribu gala. Por su parte, el nombre inglés actual proviene de una tribu eslava, la cual, según la leyenda, su líder Sep trajo su pueblo a Bohemia para asentarse en las montañas Rig. Sep significa miembro del pueblo. El gobierno checo aprobó Chequia como el nombre corto oficial en inglés en 2016. Cada 28 de septiembre, la Iglesia Católica honra a San Wenceslao, un gobernante de Europa Central que murió a manos de su hermano cuando el santo buscaba fortalecer la fe católica en su nativa Bohemia. Durante su visita en 2009 a la República Checa, el Papa Benedicto XVI llamó al santo patrono de ese país un mártir de Cristo que tuvo el coraje de preferir el reino de los cielos al engaño del poder mundano. San Wenceslao nació hacia el año 903. Su padre, el duque Ratislav, fue católico, pero su madre, la princesa Dragomir, practicaba la religión pagana. Ella, posteriormente, arreglaría los asesinatos de Wenceslao y su abuela Ludmila, también canonizada santa. Durante su juventud, Wenceslao recibió una fuerte educación religiosa por parte de su abuela, además del buen ejemplo de su padre. Él mantuvo una virtuosa forma de vivir mientras atendía al colegio cerca de Praga, progresando académica y espiritualmente. Sin embargo, con la muerte de su padre, el devoto joven afrontó una crisis espiritual y política. Su madre, Dragomir, quien nunca había aceptado la fe católica, se volvió completamente contra ella. La suegra católica de Dragomir, Ludmila, urgió a Wenceslao a tomar el poder de manos de su madre y defender su fe. Su intento por hacerlo resultó en la división del país en dos bandos, uno regido por Wenceslao, bajo el consejo de Ludmila, su abuela, y el otro comandado por el hermano menor de Wenceslao, Boleslao, quien había asimilado el odio de su madre por la iglesia. Número 2. Se cree que el territorio de la actual República Checa ha estado habitado por humanos desde hace unos 750.000 años. Asimismo, hay hallazgos arqueológicos de poblamiento de este territorio que datan del año 28.000 a.C. y ya desde el siglo III a.C. los celtas boianos habitaron esta zona. Luego, en el siglo I después de Cristo llegaron las tribus germánicas y el primer monarca históricamente documentado en territorio checo fue el rey Marcómano Marobu. Seguidamente, desde finales del siglo V aparecieron los primeros eslavos en el territorio de la actual República Checa. Posteriormente, hacia el siglo VII se creó el Imperio Sami. Luego, en el siglo IX se estableció el Gran Imperio Moravo, que alcanzó su máximo poder bajo Svatopluk I. Y ya hacia el año 894 después de Cristo, Bohemia se separó de la Gran Moravia. Ya los inicios del primer estado checo se remontan a la segunda mitad del siglo IX. Este principado checo formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico y el reino checo como tal solo se estableció hacia el año 1198, cuando el rey alemán reconoció el título real checo, iniciando así una serie de expansiones. Y durante el reinado de Carlos IV inició un movimiento de reforma checo que tenía gran influencia religiosa, lo que generó varias hostilidades que desencadenaron en las guerras husitas, las cuales culminaron por un acuerdo entre el Concilio de Basilea y los husitas moderados.
y ya la dinastía de los Habsburgo-Lorena gobernó el país durante casi otros 400 años. Posteriormente, hacia el año 1526, Fernando I de Habsburgo fue elegido para el trono checo. Así el país se incorporó a la monarquía de los Habsburgo y Rodolfo II, aunque era católico, fue en cierta medida tolerante con el protestantismo checo, pero a su muerte las tensiones religiosas volvieron a surgir. Así en 1618 estalló un levantamiento armado de los estados protestantes checos contra el monarca católico, que fue el comienzo de la Guerra de los 30 años, buscando volver católicos a los protestantes checos. Así las cosas, hacia mediados del siglo XVII la población de Bohemia y Moravia se había reducido en menos del 30% y para 1627 se emitió la Constitución Regional restaurada para los checos, por la cual los Habsburgo adquirieron el título real checo por herencia. El catolicismo fue declarado la única religión permitida y el idioma alemán recibió formalmente los mismos derechos que el checo. Y luego hacia 1749 las tierras de la corona checa se unieron de facto con Austria en un estado unitario, y durante la hambruna que ocurrió entre 1770 y 1772 murieron al menos 250.000 personas, y en 1781 las reformas de José II abolieron la servidumbre, incrementó la tolerancia religiosa, pero debido a la germanización que estaba ocurriendo en la nación, a finales del siglo XVIII comenzó a surgir en las tierras checas el renacimiento nacional checo. Ya durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo un importante desarrollo económico en la República Checa. Aproximadamente el 70% de la industria de Austria-Hungría se concentró en tierras checas. Asimismo, la élite política llegó a la opinión de que una Austria federalizada y democráticamente organizada podría ser el espacio de vida más ventajoso para la nación checa y otras naciones eslavas. Sin embargo, las regulaciones lingüísticas de abril de 1897, que equiparaban el checo con el alemán, provocaron la caída del gobierno y el descontento nacional entre checos y alemanes. Por su parte, la ley electoral de 1907 introdujo el sufragio universal masculino, pero todo este desarrollo terminó con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que para Austria-Hungría fue un completo desastre y ocasionó su desintegración. Así las cosas, después de la derrota de Austria-Hungría, las tierras de la corona checa, partes de Hungría y la Rus subcarpática se fusionaron en una nueva entidad estatal denominada Checoslovaquia, de la cual su primer presidente fue Tomás Garrigue Masaryk. Checoslovaquia era un estado unitario y permaneció así incluso después de 1933 como el único estado verdaderamente democrático en Europa Central. Sin embargo, esta declaración de independencia generó varios conflictos fronterizos, por lo que Checoslovaquia trató de resolver el problema de los vecinos hostiles con una alianza llamada Pequeño Pacto. No obstante, el desempleo ocasionado por la Gran Depresión y sumado a la presión de los nazis, se estaba exigiendo la secesión de Checoslovaquia, por lo que este se vio obligado por el Acuerdo de Múnich a ceder extensas zonas fronterizas. Por esto a este acuerdo también se le conoce como la Traición de Múnich, y así para 1939 ya Checoslovaquia se había desintegrado. Eslovaquia declaró su independencia en marzo de 1939 y el resto del territorio checoslovaco se proclamó como el Protectorado de Bohemia y Moravia, con Edvard Beneš como presidente, aunque con su gobierno en el exilio. Y durante la Segunda Guerra Mundial se estima que murieron unos 360.000 checoslovacos. Ya en mayo de 1945 se completó la liberación de Checoslovaquia por los aliados y se restauró un estado formalmente democrático, conocido como la Tercera República. Además, hubo una amplia nacionalización de la industria pesada, la energía, la industria cinematográfica, los bancos, las compañías de seguros y grandes empresas constructoras. Por su parte, el Partido Comunista de Checoslovaquia ganó las elecciones parlamentarias de 1946 y ya para febrero de 1948 los comunistas toman el poder y eliminan los restos del sistema democrático. Y luego de la muerte de Edvard Beneš, el líder comunista Klement Gottwald lo reemplazó. Así este país se convirtió en un estado totalitario y parte del bloque del Este bajo dominio de la Unión Soviética. Posteriormente a la muerte de Klement Gottwald en 1953, Antonín Zapotiki se convirtió en presidente y luego fue sucedido por Antonín Novotny. Este abdicó en 1968, siendo sucedido por el general retirado del ejército Ludvík Svoboda. Muchos intelectuales checoslovacos abandonaron el país y esto intensificó aún más el declive económico de la comunista Checoslovaquia, y entre 1975 y 1989 el país fue presidido
presidido por Gustav Husak. Finalmente, en 1989, la revolución de terciopelo derrocó al régimen comunista, restaurándose así la democracia y la libre empresa. Este mismo año fue elegido presidente de Checoslovaquia Václav Havel, pero lamentablemente en este periodo también hubo un aumento sustancial de la delincuencia, el endeudamiento y la federalización, hasta el punto de la desintegración del Estado común de los estados checos y los eslovacos. Esto llevó a la disolución del Estado común, dividiéndose así Checoslovaquia entre la República Checa y Eslovaquia en 1992. Así, para el año 1993 ya la República Checa fue reconocida internacionalmente, involucrándose en las estructuras políticas de Europa Occidental. En 1999 fue admitida a la OTAN, en 2003 fue elegido presidente Václav Klaus, en 2004 el país se unió a la Unión Europea, en 2008 fue reelecto Václav Klaus y en 2013 Miloš Zeman se convirtió en presidente, fue reelegido en 2018 y finalmente, debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, República Checa recibió la mayor ola de refugiados de su historia en 2022. Es posible que alguna vez hayas escuchado sobre ellos. Una de las familias más influyentes y poderosas de Europa, que ostentó el tener en su linaje a reyes y nobles que rigieron vastos territorios, alcanzando su máximo apogeo entre el siglo XVI y XVII. Esta es la historia de una familia que empezó en un humilde castillo, llegando a dominar Europa, y de su intrincado árbol genealógico que terminó por debilitar poco a poco a su propia dinastía, convirtiéndose en uno de los casos de endogamia más famosos de la historia. Acompáñame en este viaje para conocer un poco más sobre los Habsburgo. ¿Listos? Pues empecemos. Según las fuentes, los Habsburgo eran originarios de un modesto castillo en Argovia, actual Suiza. Su fundador habría sido Radbot de Habsburgo, quien vivió entre el 985 y 1045. Se cuenta que este pasó a controlar el castillo como vasallo del duque de Suabia a principios del siglo IX. Más tarde, tras seguir una política de alianzas matrimoniales, los Habsburgo comenzaron a extender su influencia, hasta que en el siglo XIII Rodolfo I de Habsburgo se hizo con el título de rey de los romanos. Esto allá por el año de 1273, tras la muerte de Federico II de Hohenstaufen. Este se dedicó a reunir extensas tierras bajo su control y comenzó a expandirlas en 1276, cuando se apoderó de Austria. Más tarde, en 1281, este le daría sus posesiones austriacas a su hijo Alberto I de Habsburgo. A partir de entonces, Austria y la Casa de los Habsburgo se vincularon, para luego agregar a través de acciones militares y diplomáticas los territorios de Bohemia, Hungría y otros que formarían parte de los territorios centrales de la familia durante siglos. Sin embargo, las cosas se pondrían mejor cuando en 1452 el duque Federico III sería elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y desde ese momento hasta su disolución los Habsburgo controlaron dicho trono. De la unión de este emperador y de Leonor de Portugal nacería Maximiliano I. Este emperador más tarde se casaría con María de Borgoña, hija de Carlos el Temerario, en 1477. Es así que los Habsburgo, una vez más, mediante una unión matrimonial, extenderían su gran influencia en Europa. Como emperador, este mantuvo el control de los Países Bajos, Luxemburgo y partes de Francia. Número 3. Praga es la capital y ciudad más grande de la República Checa, además de haber sido la capital histórica de Bohemia. La ciudad está ubicada en el río Moldava y se estima que es el hogar de alrededor de 1,3 millones de personas, gozando de un clima oceánico templado, con veranos relativamente cálidos e inviernos fríos. En verano la temperatura promedio es de 24 grados centígrados y los inviernos son relativamente fríos, con temperaturas medias cercanas al punto de congelación. Praga es un centro político, cultural y económico de Europa Central. Se estima que la economía de Praga representa el 25% del PIB checo, con una economía orientada a los servicios. Además, la ciudad goza de una rica historia y arquitectura. La ciudad fue capital del Reino de Bohemia y residencia de varios emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, en especial de Carlos IV. Asimismo, la ciudad fue muy importante para la monarquía de los Habsburgo y el Imperio Austrohúngaro, desempeñando un papel importante en las reformas bohemia y protestante, la Guerra de los 30 años y en la historia del siglo XX como capital de Checoslovaquia. Actualmente Praga alberga una serie de conocidas atracciones culturales, muchas de las cuales sobrevivieron a la violencia y destrucción de la Europa del siglo XX. Entre las principales podríamos mencionar el Castillo de Praga, el Puente de Carlos, la Plaza de la Ciudad Vieja con el reloj astronómico de Praga, el barrio judío o el Centro Histórico de Praga, el cual está incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Además, la ciudad cuenta con muchos importantes museos, teatros y galerías, asimismo un amplio y moderno sistema de transporte público
turístico conecta la ciudad, y Praga también es el hogar de una amplia gama de escuelas públicas y privadas, como por ejemplo la Universidad Charles, la cual es la más antigua de Europa Central. Praga está clasificada como una ciudad global alfa y en 2019 fue clasificada por Mercer como la 69ª ciudad más habitable del mundo. Su rica historia la convierte en un popular destino turístico, por lo que a partir de 2017 la ciudad recibe más de 8,5 millones de visitantes internacionales por año. Este mismo año fue clasificada como la 5ª ciudad europea más visitada. Número 4. La República Checa es un país sin salida al mar en Europa Central. Su territorio se compone principalmente de colinas bajas y mesetas rodeadas a lo largo de la frontera por montañas bajas. Se estima que alrededor de un tercio de la República Checa está cubierto por bosques. Su superficie se calcula en 78.870 kilómetros cuadrados, de los cuales el 2% son cuerpos de agua. El país posee un lote de 30.000 metros cuadrados en el puerto de Hamburgo en Alemania, el cual fue otorgado a la entonces Checoslovaquia por el artículo 363 del Tratado de Versalles para dar a la República Checa acceso al mar a través de los ríos Moldava y Elba, pero el contrato de arrendamiento expira en 2028. La mayor parte del territorio de República Checa pertenece al macizo checo y desde un punto de vista geomorfológico, República Checa se encuentra en la frontera de dos sistemas montañosos. Se estima que alrededor del 67% del territorio de este país se encuentra a una altitud de hasta 500 metros y solo poco más del 1% está a una altitud de más de 1000 metros. La altura media es de 430 metros sobre el nivel del mar, siendo el punto más alto del país la montaña Sneka con 1603 metros sobre el nivel del mar. Por su parte, Jaranica Propaz es la cueva de agua dulce inundada más profunda del mundo y se ubica en la Reserva Natural Nacional de la República Checa. Desde el punto de vista de la división del paisaje, 4 subprovincias biogeográficas están representadas en el territorio de la República Checa. Por ejemplo, todo el territorio de Bohemia está ocupado por la subprovincia de Hercynian. En Moravia y Silesia, la subprovincia de Polonsk. También está la subprovincia de los Cárpatos Occidentales y la subprovincia de Panonia del Norte. Algunos de los principales ríos de la República Checa serían el río Elba y el Moldava en lo que corresponde a Bohemia, el río Morava y el Dige en lo que corresponde a Moravia y el Odra y el Opava en Silesia. Por su parte, el lago natural más grande de la República Checa es el lago Negro. Continuando con el clima, el de la República Checa es templado, de transición entre el tipo continental y el oceánico, y es principalmente influido por la altitud y el relieve. En este país las precipitaciones son abundantes, las mayores caen en junio-julio y en menor medida en enero o febrero, siendo el lugar con más precipitaciones en el país las montañas Jizera. Por su parte, se estima que la temperatura media anual varía entre 5,5 grados centígrados y 9 grados centígrados, siendo el mes más frío enero y el mes más cálido julio. Las temperaturas en verano pueden oscilar entre 20 y 30 grados centígrados. Siguiendo con la biodiversidad, la flora y la fauna en la República Checa dan testimonio del entrelazamiento mutuo de las direcciones principales por las que la flora y la fauna se propagan en Europa. En este país los bosques ocupan el 33% de la superficie total, siendo típicos los bosques mixtos de robles, abetos y píceas. Asimismo, se estima que aproximadamente 3.500 especies de plantas
plantas crecen en el territorio de la República Checa. La mayoría son autóctonas y las especies más comunes de animales salvajes son las liebres, las nutrias y las martas, mientras que faisanes, perdices, jabalíes, patos y ocas predominan en los bosques y campos. Se estiman en total 40.000 especies de animales en República Checa, pero casi 30.000 serían invertebrados. Y finalmente, en términos medioambientales, la República Checa se ubica como el 21º país con mayor conciencia ambiental del mundo en el índice de desempeño ambiental, y según un estudio elaborado por la Universidad de Yale, la República Checa es el 27º país más respetuoso con el medio ambiente. En el país existen varias áreas protegidas, 4 de ellas con el más alto nivel de protección, que son el Parque Nacional Croanos, el Parque Nacional de Sumava, el Parque Nacional Podyjí y el Parque Nacional de Suiza Checa. Bueno, estamos saliendo de Praga en dirección norte. Vamos a ir al Parque Nacional de la Suiza Bohemia. Miren lo que son estos campos. Estamos entrando al pueblo que es como la antesala del Parque Nacional. Bueno, llegamos al Parque Nacional. Bueno, aquí viene un recorridito por este sendero. Estamos yendo a tomar uno de los botes. Bye. That's not a wall, that's the mountainside. Tady teďko vpravo vzadu u mě máme velrybu, ale... Can you, so you can't see me at all? Ahora seguimos camino, vamos a ir a el lado alemán. Vamos a cruzar la frontera y nos metemos en Alemania. Número 5. Al 2022 la población estimada de República Checa es de poco más de 10,5 millones de personas. Se dice que el crecimiento de la población en este país ha sido limitado debido a las bajas tasas de fertilidad y a la pérdida de población durante las guerras mundiales. En República Checa se estima una esperanza de vida promedio de la población de 79,5 años, estando la mayoría de la población en el rango de edad de entre 25 y 54 años, siendo la edad media de la población de 43 años, y la tasa de fecundidad se calculó en 1,71 hijos nacidos por mujer, es decir, por debajo de la tasa de reemplazo. Y la República Checa tiene una densidad de población que es superior a la media europea, estimada en 134 habitantes por kilómetro cuadrado. En cuestión de grupos étnicos, la mayoría de la población de República Checa son étnica y lingüísticamente checos, son descendientes de los pueblos eslavos de la región del Mar Negro y los Cárpatos, y por este alto porcentaje República Checa es étnicamente uno de los estados más homogéneos de Europa. Por su parte, otros grupos étnicos incluyen alemanes, romaníes, polacos y húngaros. Asimismo, hay una creciente comunidad de Vietnam. Estas minorías tienen derecho en República Checa a comunicarse con las autoridades en su idioma étnico, según el artículo 25 de la Carta Checa. Se estima que al 2020 había en República Checa 632.570 residentes extranjeros, es decir, poco más del 5% de la población, siendo los grupos más numerosos los residentes de Ucrania y Eslovaquia. Si se habla del idioma, el idioma checo es el idioma oficial de la República Checa. Co jdeme dneska dělat? Dneska jdeme natáčet naše první společné video na YouTube. Tak to je paráda, to se těším. Já taky. Tak jdem na to. Jdem na to? Pero también existe el dialecto de transición Siesi Silesian. Wiecie, to teraz drugo tajla naszego spotkania, czyli łobrozek. Ja teraz będę sprawił, będę gadał, co ma być na łobrozku. Así como el idioma polaco es Siesi Silesia, ambos hablados en la Silesia checa. Teraz musimy porównać, bo ja miałem wiele pytań i myślę, że kilka rzeczy tutaj nie załapałem. Ale może od Wita zacznij. Continuando con la religión, actualmente República Checa tiene una de las poblaciones menos religiosas del mundo. Según el último censo del 2021, 5 millones de habitantes dicen no tener religión, mientras que 2,3 millones se suscribieron a alguna fe o confesión. Por esto se dice que casi la mitad de la población checa prefiere no responder a las preguntas religiosas en el censo, mientras que otros afirman no tener religión o no tener afiliación religiosa, pero 1 de cada 5 afirma tener algún
alguna creencia personal. Dentro de Europa, República Checa tiene la cuarta proporción más baja de ciudadanos que profesan una religión, y en República Checa las denominaciones religiosas más importantes son el catolicismo romano, los protestantes y los husitas. Pasando a la salud, la República Checa tiene un sistema de atención médica universal basado en un modelo de seguro obligatorio con atención de pago por servicio financiada por planes de seguro obligatorios relacionados con el empleo desde 1992. Según el índice de consumo de salud Euro 2018, la sanidad de República Checa ocupa el puesto 14 en Europa en términos de asistencia sanitaria, por lo que se puede decir que la atención médica en la República Checa es similar en calidad a la de otras naciones desarrolladas. Se puede decir que la atención médica en República Checa es alta, su sistema de salud es considerado uno de los mejores de Europa y sus servicios son prestados por instalaciones médicas estatales y privadas en todo el país. Muchos médicos en este país pueden hablar inglés y las farmacias están ampliamente disponibles y algunas funcionan hasta las 24 horas del día. Y finalmente, en términos de educación, esta en la República Checa es obligatoria durante 9 años y los ciudadanos tienen acceso a una educación universitaria gratuita. En el país el promedio de años de educación es de 13. Por su parte, se estima que la tasa de alfabetización en la República Checa es del 99%. En este país el sistema educativo está dividido en escuela primaria, escuela secundaria y escuela postsecundaria, pero además para niños entre 2 y 5 años existen centros preescolares que generalmente son financiados por el Estado, y luego a partir de la escuela primaria a los padres no se les cobra la matrícula, pero deben proveer todos los útiles escolares y alimentos a sus hijos. Además hay escuelas privadas en todo el país, pero por lo general son inaccesibles para la mayoría de los niños checos. La escuela primaria es obligatoria para niños entre 6 y 15 años. Después de esto, algunos estudiantes abandonan la escuela formal por completo, mientras que otros estudiantes asisten a una escuela profesional o vocacional. Por su parte, la educación superior consta de universidades públicas y privadas, así como academias de formación para policías y militares. También estas universidades acogen gran cantidad de estudiantes extranjeros que pueden recibir instrucción gratuita en checo o paga en inglés. La matrícula anual en universidades privadas puede oscilar entre 2.000 y 10.000 euros por año, según el tipo de estudio. El programa para la evaluación internacional de estudiantes coordinado por la OCDE actualmente clasifica el sistema educativo checo como el 15º más exitoso del mundo, por encima del promedio de la OCDE. La República Checa se decreta como el país con un mayor porcentaje de población que no sigue ninguna religión, alcanzando el 75% de población atea. Esto se debe a su historia. Primero tuvieron lugar las guerras husitas, esto en el siglo XV, cuando los trabajadores checos lucharon contra los alemanes católicos. Luego tuvo lugar la Reforma Protestante del siglo XVI, donde Chequia pasa a ser un estado protestante, pero los católicos lo evitaron al ganar la batalla de la Montaña Blanca en 1620. Posteriormente, Chequia se agregaría al Imperio Austrohúngaro, que era totalmente católico, pero como los checos no lo eran, buscaban su independencia, donde los católicos llegaron a culpar a los checos de la desestructuración del imperio. Finalmente llegaría la influencia del comunismo, que fortaleció el ateísmo. Todo esto ha modificado las creencias de la población de este país, llegando a los valores que se tienen en la actualidad, donde la población no tiene a la iglesia como una parte indispensable de su vida. Número 6. La cultura de República Checa ha sido moldeada por su posición geográfica en el centro de Europa, las influencias de sus vecinos, los cambios políticos y sociales, las guerras y los tiempos de paz han dejado sus huellas en este país. La importancia de Praga como centro cultural europeo creció y cayó a lo largo de la historia, pero la cultura checa sigue siendo distinta hasta el día de hoy. En República Checa hay 16 sitios incluidos en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Asimismo, 6 checos han sido galardonados con un premio Nobel. Iniciando con la arquitectura, República Checa ha sido el hogar de muchas joyas arquitectónicas y arquitectos de renombre. Ejemplos de ellos serían las contribuciones de Peter Parler a la Praga gótica, la obra de constructivista del gótico tardío de Benedikt Rep, las obras barrocas de padre e hijo Diessenhofer, el estilo barroco único de Santini,
los hitos Art Nouveau de Fanta y Polica de principios del siglo XX en Praga, o los intentos rondocubistas de Gokar y Hanna de crear un estilo nacional distintivo para la nueva República Checoslovaca. El pabellón de Checoslovaquia fue premiado como el mejor pabellón de la Exposición Universal de 1958 en Bruselas, ganándose el nombre de estilo de Bruselas por los estilos arquitectónicos checos de esos años. Por su parte, Jan Kaplique fue un renombrado arquitecto posmoderno checo, particularmente conocido por sus obras en el Reino Unido, y una de las arquitectas checas contemporáneas más conocidas es Eva Harimna, quien ganó el premio Jane Draw en 2013. Continuando con el arte checo hace referencia a las artes visuales y plásticas que se han creado en la República Checa actual y los diversos estados que ocuparon las tierras checas en los siglos anteriores. Algunos artistas checos han ganado reconocimiento en todo el mundo, como por ejemplo Alfonso Mucha, quien es ampliamente considerado como uno de los exponentes claves del estilo Art Nouveau, y František Kupka, quien es considerado un pionero del arte abstracto, cuya pintura Divertimento 2 vendida en 2020 estableció el nuevo récord de subasta checo. Asimismo, las tierras que ahora forman la República Checa han producido varios hallazgos importantes de arte prehistórico, en particular la Venus de Dolní Vestovnici, que según se dice data de entre los años 29.000 y 25.000 a.C. Ya en la época medieval, los artistas de esta época son en su mayoría anónimos, pero de los que se conocen, los tres más notables serían el maestro del retablo de Litoměřice, el maestro del retablo de Trebón y el maestro de Visibro. También vale resaltar al maestro Teodorico, quien fue un pintor de la corte del emperador Carlos IV del Sacro Imperio Romano Germánico, considerándose sus obras entre los mejores ejemplos del arte barroco checo. Por su parte, uno de los pintores románticos checos más destacados fue José Manés y su alumno Mykola Salés, y Bohumil Cubista creó algunas de las obras más influyentes del expresionismo y el cubismo checos, mientras que José Blada fue uno de los ilustradores checos más notables del siglo XX, y Zdeněk Miller fue uno de los animadores y dibujantes checos más reconocidos, conocido por su personaje el Pequeño Topo. Y finalmente, el artista checo contemporáneo más conocido es quizás David Černý, quien es conocido por sus instalaciones en espacios públicos. En el cine, la historia del cine checo comienza con Jan Krysinek, quien fue uno de los pioneros de la cinematografía de finales del siglo XIX. El primer gran estudio de cine llamado Barrandov Studios fue inaugurado por Milos Havel en 1933, y Otakar Barra fue uno de los directores nacionales más destacados de Checoslovaquia desde finales de la década de 1930 en adelante, y desde la década de 1960 surgió la nueva ola checoslovaca liderada por directores como Milos Forman, quien luego de huir de la invasión checoslovaca hacia Estados Unidos obtuvo grandes elogios de la crítica y recibió 2 premios de la Academia al mejor director. También destaca de esta época Vera Chitilova y Jiří Menzel. Este último también ganó un premio de la Academia a la mejor película en lengua extranjera con su primer largometraje Closely Watched Train, y un director contemporáneo que también ganó el premio de la Academia a la mejor película en lengua extranjera fue Jan Espera por su drama Kolia de 1996. Sin embargo, se considera que El mundo fabuloso de Julio Verne es la película checa de mayor éxito internacional jamás realizada, y a nivel nacional la película checa más vista de la historia es La princesa orgullosa de 1952. Por su parte, Markéta Lazarova fue votada como la mejor película checa de todos los tiempos en una prestigiosa encuesta de 1998 entre los críticos y publicistas de cine checos. Continuando con la gastronomía, la cocina checa ha influido y ha sido influenciada por las cocinas de los países y naciones circundantes. Se dice que muchos de los pasteles que son populares en Europa Central se originaron en las tierras checas, y la cocina checa contemporánea se basa más en la carne que anteriormente, pues tradicionalmente la carne se ha consumido una vez por semana. Asimismo, el cuerpo de las comidas checas generalmente consta de 2 o más platos. El primero es la sopa, luego un plato principal y luego el postre. En la cocina checa, las sopas espesas y muchos tipos de salsas tanto a base de verduras y carnes guisadas o cocidas son platos populares que suelen acompañarse con cerveza.
pues los checos tienen el mayor consumo de cerveza por persona de cualquier nación del mundo. Quizás entre los platos tradicionales más comunes se encuentran el cerdo asado con albóndigas y repollo, el filete de lomo esbikova o el gulash con ensalada de patatas. Entre las guarniciones, los dumplings son uno de los pilares de la cocina checa y se suelen servir con las comidas. Las sopas también juegan un papel importante en la cocina checa y el cerdo es la carne más común y representa más de la mitad de todo el consumo de carne. Siguiendo con la literatura, la de República Checa se refiere a la literatura escrita en checo por personas checas, aunque históricamente una parte considerable de la producción literaria checa también se escribió en otros idiomas como el latino o el alemán. Tal vez uno de los escritores más destacados de República Checa es Franz Kafka, quien fue un novelista y cuentista bohemio de habla alemana, ampliamente considerado como una de las principales figuras de la literatura del siglo XX. Y en la segunda mitad del siglo XIII, la corte real de Praga se convirtió en uno de los centros del Minnesänger alemán y la literatura cortesana. Se dice que las traducciones de la Biblia jugaron un papel importante en el desarrollo de la literatura checa. La traducción checa más antigua de los Salmos se originó a finales del siglo XIII y la primera traducción checa completa de la Biblia se terminó alrededor de 1360. Por su parte, el Codex Gigas del siglo XII es el manuscrito medieval más grande existente en el mundo, y la novela de comedia Contra la guerra el buen soldado es el libro checo más traducido de la historia. Y el premio literario internacional Franz Kafka se otorga en la República Checa, y República Checa tiene la red de bibliotecas más densa de Europa. Se dice que la cultura checa y la literatura en especial desempeñaron un papel relevante en al menos dos ocasiones cuando los checos vivían bajo la opresión y se reprimía la actividad política. En ambas ocasiones, a principios del siglo XIX y luego nuevamente en la década de 1960, los checos utilizaron su esfuerzo cultural y literario para luchar por la libertad política, estableciendo una nación confiada y políticamente consciente. Continuando con la música, la de República Checa comprende las tradiciones musicales de ese estado, las entidades históricas que lo componen, es decir, Bohemia, Moravia y Silesia. La música de esta zona tiene sus raíces en la música sacra de hace más de 1000 años. Se cree que la canción más antigua registrada de este territorio es el himno Señor ten piedad de nosotros, que data de principios del siglo XI. Y cuya autoría es atribuida por algunos historiadores a San Adalberto de Praga. La riqueza de la cultura musical de República Checa radica en la tradición de la música clásica durante todos los periodos históricos. Desde la era temprana de la música artificial, los músicos y compositores checos se han visto influenciados por la música y la danza folclórica de la región. Se puede considerar que la música checa ha sido beneficiosa tanto en el contexto europeo como en el mundial, determinando una era recién llegada en el arte musical. Algunas obras musicales checas son de Barter Pride, New World Symphony, Sinfonietta y Genufa. Por su parte, un festival de música en el país es el Festival Internacional de Música Primavera de Praga, que es un festival de música clásica y un escaparate permanente para artistas, orquestas sinfónicas y conjuntos de música de cámara de todo el mundo. Siguiendo con el teatro,
El de la República Checa tiene una rica tradición en todos los géneros, drama, ópera, ballet y danza, así como teatro de marionetas y de luces negras. Se dice que las raíces del teatro checo se pueden encontrar en la Edad Media, especialmente en la vida cultural del periodo gótico. Y ya en el siglo XIX el teatro desempeñó un papel en el movimiento de despertar nacional y más tarde en el siglo XX se convirtió en parte del arte teatral europeo moderno. Y ya el fenómeno cultural checo original surgió a fines de la década de 1950. Este proyecto denominado Linterna del Mago es considerado el primer teatro multimedia del mundo y un drama destacado del país es la obra Rur del escritor checo Karel Capek, que es famosa porque introdujo la palabra robot en el idioma inglés y en la ciencia ficción en general. Asimismo, República Checa tiene una tradición de teatro de títeres. En 2016, los títeres checos y eslovacos se incluyeron en la lista del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la UNESCO. Si se habla del deporte, los deportes juegan un papel importante en la vida de muchos checos, quienes por lo general son fieles seguidores de sus equipos o personas favoritas. Se considera que los dos deportes principales en la República Checa son el fútbol y el hockey sobre hielo, atrayendo ambos tanto la atención de los medios de comunicación como de los aficionados. Otros deportes también populares y además con ligas y estructuras profesionales serían el baloncesto, el voleibol, el balonmano, el atletismo y el floorball. Se considera que el deporte en República Checa es una fuente de fuertes oleadas de patriotismo que suele ascender varios días o semanas antes de un evento y decaer varios días después. Y quizás los eventos que son considerados más importantes por los fanáticos checos serían el Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo, el Torneo Olímpico de Hockey sobre Hielo, el Campeonato Europeo de Fútbol y la Copa Mundial de Fútbol. Asimismo, los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno también son muy populares, donde la República Checa ha ganado muchas medallas tanto en los Juegos de Invierno como en los de verano, siendo el equipo checo de hockey sobre hielo su representante más exitoso. Por su parte, la empresa de automóviles Skoda y su división Skoda Motorsport participa en carreras de competición desde 1901 y ha ganado varios títulos con varios vehículos en todo el mundo. Y finalmente, el senderismo también es un deporte popular en República Checa. A los turistas se les conoce en este país como excursionistas y en República Checa existe un sistema checo de marcadores de senderos que ha sido adoptado por países de todo el mundo. Además, hay una red de alrededor de 40.000 kilómetros de senderos señalizados de corta y larga distancia que atraviesan todo el país y todas las montañas checas. Y finalmente, en los años 70 y 80 apareció en República Checa una nueva rama de creación cultural, los juegos de ordenador. Se dice que esto comenzó a desarrollarse principalmente a partir de 1994, cuando se publicó El secreto de la isla del burro, el cual se considera el primer juego checo distribuido en todo el país para PC, y a este lo siguieron otros juegos populares en el país, y ya en 1999 el juego Hidden and Dangerous triunfó en el extranjero, al cual siguieron otros éxitos internacionales como Operation Flashpoint, Mafia de City of Lost Heaven y Vietcong. Varios estudios de juegos de fama mundial operan en la República Checa, como por ejemplo Bohemia Interactive Studio, SES Software, Amanita Design o Madfinger Games. Desde 2010 los juegos checos han sido premiados en Annie Field como parte de la competencia Juego Checo del Año y de 2011 a 2013 como parte de la competencia BO. Existe una gran y extendida opinión de que los videojuegos son la mayor exportación cultural de la República Checa actualmente. Desde una pequeña habitación de 4x4 al puro estilo Steve Jobs, creamos uno de los videojuegos más ambiciosos hasta ahora en Paraguay, siendo este publicado en las consolas más importantes del mundo, la PlayStation 4 y la PlayStation 5. Y no solo nos quedamos ahí, estamos en mira de conquistar las Xbox One y las series X y S junto con la Nintendo Switch. Soy Eduardo Benítez, CEO y founder de Guaraní Studios, una empresa nacional dedicada al desarrollo de videojuegos para PC y consolas, que ofrece diferentes tipos de servicios. Pero videojuegos en Paraguay suena loco, ¿verdad? Pero déjame decirte que hace tiempo los videojuegos dejaron de ser un simple hobby y hoy por hoy son una de las industrias más grandes del mundo, superando al cine y a la música juntos. Solamente este 2022 el ciclo se cerrará con un valor cercano a los 200.000 millones de dólares. Y todo esto hace que el ascenso de los videojuegos como medio de trabajo no haga otra cosa más que subir. Nuestro primer proyecto fue Guerra del Chaco. Armamos un equipo de personas que estaban dispuestas a trabajar con nosotros gratis, simplemente guiados por la emoción de poder crear un videojuego en nuestro país.
El emprendedor que crea algo nuevo, que se mete en algo que apenas poca gente conoce, siempre se enfrenta a la poca información que existe respecto a eso. Nosotros tuvimos que meternos a YouTube, a páginas como GitHub, Udemy o foros de Epic para aprender. Empezamos a utilizar Unreal Engine 4 como motor gráfico, que es el corazón de un videojuego. Blender y Maya 3D como programas de animación y modelado 3D. Afortunadamente no tardamos mucho para darnos a conocer en la prensa y con eso empezamos a hacernos conocidos por la comunidad gamer del país. Número 7. La República Checa tiene una economía de mercado social desarrollada, de altos ingresos y orientada a las exportaciones, mantiene un estado de bienestar y el modelo social europeo. República Checa participa en el mercado único europeo como miembro de la Unión Europea y por lo tanto forma parte de la economía de la Unión Europea, pero utiliza su propia moneda, la cual es la corona checa en lugar del euro, aunque está obligada por el Tratado de Adhesión de 2003 a adoptar el euro en el futuro. República Checa ocupa el puesto 12 en el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad de la ONU y el 24 en el índice de capital humano del Banco Mundial, y The Guardian la describió como una de las economías más florecientes de Europa. Para 2022 se estimó que el PIB de República Checa es de poco más de 296 billones de dólares y tiene un PIB per cápita de 27.609 dólares por año. El país goza de una baja tasa de desempleo así como de pobreza, ocupa el puesto 21 en el índice de libertad económica, el 24 en el índice de innovación global, el 32 en el índice de competitividad global y el 41 en el índice de facilidad para hacer negocios. El principal socio comercial de la República Checa es Alemania y a esta le siguen otros miembros de la Unión Europea, y para 2019 República Checa ocupó el 7º lugar en el índice de complejidad económica. Si se habla por sectores e iniciando por la agricultura, en República Checa se cultivan principalmente cereales, papas y remolacha azucarera, mientras que la base de la producción animal es la cría de ganado y la apicultura. En la energía se considera que República Checa es un exportador neto de electricidad a largo plazo. Desde 2015 el gobierno de este país designó la energía nuclear como la principal fuente de energía y se prevé que la participación de esta aumente entre el 46 y el 58% para 2040. Es decir, se está procurando incrementar el uso de energías renovables y disminuir el uso de energías fósiles. Continuando con la industria, para 2018 las mayores empresas por ingresos en la República Checa fueron el fabricante de automóviles Skoda, la empresa de servicios públicos CES Group, el conglomerado Agrofer, la empresa comercializadora de energía EPH, la empresa de procesamiento de petróleo Unipetrol, el fabricante de productos eléctricos Foxconn CZ y el productor de acero Moravia Steel. Asimismo, en el país se producen camiones pesados, autobuses y aviones, y la mayor industria textil y de calzado checa es Bata, que opera en más de 50 países en todo el mundo, y la elaboración de cerveza es una industria tradicional. Este país ocupa el puesto 15 en el mundo en producción de cerveza. Por su parte, Skoda Transportation es el cuarto mayor productor de tranvías del mundo, por lo que casi un tercio de todos los tranvías del mundo provienen de fábricas checas. Asimismo, República Checa es el fabricante de discos de vinilo más grande del mundo y la empresa CSKA Brocka se encuentra entre los 10 mayores productores de armas de fuego del mundo y entre los 5 que producen armas automáticas. Siguiendo con la infraestructura, a partir de 2020 la red de carreteras de la República Checa tiene casi 56.000 kilómetros de largo, de los cuales casi 1.300 son autopistas. De igual forma, República Checa tiene una de las redes ferroviarias más densas del mundo. Para 2020 se estimaron 9.542 kilómetros de vías férreas. La empresa České dráhy es el principal operador ferroviario del país, mientras que el aeropuerto Václav Havel de Praga es el principal aeropuerto internacional, pero República Checa tiene en total 91 aeropuertos. Pasando a las comunicaciones, la República Checa se ubica entre los 10 principales países del mundo con la velocidad promedio de internet más rápida, siendo los 3 principales operadores de telefonía móvil de este país T-Mobile, O2 y Vodafone. Asimismo, el país tiene una gran empresa de seguridad informática llamada Avast, la cual en la actualidad es el proveedor líder de software antivirus con una cuota de mercado del 20,5%.
25%. Si se habla del turismo, como ya se mencionó, Praga es una de las ciudades más visitadas de Europa. Se dice que la industria turística emplea más del 1% de la población del país. De igual forma, se considera al distrito Netervictovici en Ostrava como una de las mejores atracciones turísticas de República Checa. Asimismo, el país cuenta con 16 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y el patrimonio arquitectónico de este país es bastante aclamado por los visitantes. También hay áreas para quienes desean participar de actividades al aire libre, festivales, muchos museos y un gran parque acuático. Se estima que República Checa puede recibir hasta 20 millones de visitantes por año. En ciencia, las tierras checas tienen una larga y bien documentada historia de innovación científica y en la actualidad República Checa tiene una comunidad científica altamente sofisticada, desarrollada, de alto rendimiento y orientada a la innovación. Esta es respaldada por el gobierno, los empresarios y las universidades. Los científicos checos suelen estar integrados a la comunidad científica mundial, contribuyendo a múltiples revistas académicas internacionales y colaborando con sus pares alrededor del mundo. Por esto República Checa suele ocupar puestos destacados en el índice de innovación global y el país a lo largo de su historia ha tenido grandes científicos. Algunos de los más destacados podrían ser Sigmund Freud, Gregor Mendel o los premios Nobel de Química Goethe y Carl Ferdinand Cori. Asimismo, en el país hay importantes instituciones científicas, quizás la más importante es la Academia de Ciencias de la República Checa. Y finalmente, en medios de comunicación, tanto periodistas como los medios checos disfrutan de cierto grado de libertad. Se restringe el apoyo al nazismo, el racismo o la violación de la ley checa. Según Reporteros Sin Fronteras, la prensa checa está clasificada como la 40ª prensa más libre en el índice de libertad mundial. El diario más vendido del país es Blesk y el principal canal de televisión es la televisión checa. El debate sobre la energía nuclear tiene a Europa dividida. Mientras Alemania y Austria apuestan por abandonar la energía nuclear, su vecino, la República Checa, la promueve. El país, que no tiene salida al mar, invertirá miles de millones de coronas checas en la construcción de nuevas centrales nucleares. Su construcción empezará en 2029 y durará unos 7 años. Por eso, este físico nuclear que trabaja a las afueras de Praga celebró que el Parlamento Europeo aprobara calificar el gas y la energía nuclear como inversiones verdes. La taxonomía implica más burocracia. Pero si la energía nuclear forma parte de la taxonomía, la situación para la energía nuclear mejora bastante. La República Checa, junto a Francia, es uno de los países que más ha presionado para que la energía nuclear sea considerada sostenible. El 40% de su electricidad procede de la energía nuclear. Pero no todos los checos comparten la opinión de su gobierno. Creo que es algo estupendo y por lo que deberíamos apostar, sobre todo en los tiempos que corren. Creo que es una mala decisión, porque en realidad no es verde y además se tardará una eternidad en construir esas nuevas centrales nucleares. Como vivo en un país donde hay 4 estaciones, evidentemente creo que necesitamos la energía nuclear, especialmente durante el invierno. Praga ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea durante los próximos 6 meses, un periodo en el que tratará de contener los crecientes precios de las facturas energéticas. Todo esto mientras el bloque se prepara para un posible corte total de gas ruso. Este miércoles la Comisión Europea anunciará un plan para ahorrar energía ante una posible escasez energética. Bruselas pedirá a los consumidores y a las empresas que disminuyan su consumo energético y usen menos aire acondicionado o calefacción. Y es posible que también se sugiera a los países que ralenticen su adiós a la energía nuclear o al carbón. Y finalmente, número 8. Políticamente, República Checa es una democracia representativa parlamentaria pluralista y multipartidista en la que el presidente es el jefe de Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. El poder en el país se divide en 3 ramas: la ejecutiva, la cual es encabezada por el presidente como jefe de Estado y por el primer ministro como jefe de gobierno. El presidente es elegido por votación popular para periodos de 5 años y solo puede servir 2 mandatos. Sus poderes están especificados en el artículo 54 a 65
16 de la Constitución, y el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ratifica todas las leyes internas y los acuerdos internacionales. Por su parte, el primer ministro, como jefe de gobierno, organiza el trabajo del gabinete, lo preside y actúa en su nombre. Además, establece la agenda para la mayoría de políticas internas y externas, y el gabinete de ministros es el órgano ejecutivo supremo de la República Checa. El presidente nombra al primer ministro y este luego elige a los ministros, quienes deben ser aprobados por el presidente con un voto de confianza de la Cámara de Diputados. En 2021, República Checa tenía 14 ministerios. Por su parte, la rama legislativa recae su poder en el Parlamento de la República Checa, el cual es su órgano legislativo. Este consta de 2 cámaras, ambas elegidas en elecciones directas. La Cámara Baja o de Diputados, la cual tiene 200 miembros elegidos para periodos de 4 años, y un candidato debe tener como mínimo 21 años para ser elegido miembro. Y la Cámara Alta o Senado, que consta de 81 miembros elegidos para periodos de 6 años, aunque las elecciones se realizan cada 2 años, disputándose un tercio de los escaños cada vez, y solo se eligen como miembros del Senado personas mayores de 40 años. La función del Senado es ser una fuerza estabilizadora y su influencia es significativamente menor que la de la Cámara de Diputados. Y la rama judicial, la cual según la Constitución define a los tribunales como instituciones independientes dentro del marco constitucional de frenos y contrapesos. Todo lo referente al Poder Judicial en este país se menciona en el capítulo 4 de la Constitución de la República Checa. Los tribunales se definen como independientes, aunque su administración está en manos del Ministerio de Justicia. El sistema judicial incluye tribunales de distrito, de condado y supremos, y se divide en ramas civil, penal y administrativa. El Poder Judicial checo tiene un triunvirato de tribunales supremos: el Tribunal Constitucional, que consta de 15 jueces constitucionales y supervisa las violaciones de la Constitución por la legislatura o por el gobierno; el Tribunal Supremo, que está formado por 67 jueces y es el tribunal de apelación más alto para la mayoría de los casos judiciales que se tramitan en la República Checa; y el Tribunal Supremo Administrativo, que decide sobre cuestiones de idoneidad procesal y administrativa. Siguiendo con las relaciones exteriores, República Checa se ha clasificado como uno de los países más seguros o más pacíficos en las últimas décadas. Es miembro de la Unión Europea, la OCDE, la OTAN y la ONU, pero el país mantiene relaciones diplomáticas con 191 países del mundo, de los cuales aproximadamente la mitad mantienen una embajada residente en Praga, y los checos tienen acceso sin visa a 173 países. Por su parte, el primer ministro y el ministro de Relaciones Exteriores tienen roles principales en el establecimiento de la política exterior, aunque el presidente también tiene influencia y representa al país en el extranjero. Durante los años 1948 a 1989, la política exterior de Checoslovaquia había seguido a la de la Unión Soviética, y ya desde la separación de Chequia y Eslovaquia, los checos han hecho de la reintegración con las instituciones occidentales su principal objetivo de política exterior. República Checa tiene una disputa territorial con el Principado de Lipstein por el reclamo que estos hacen de un área de 1.600 kilómetros cuadrados de tierra que actualmente se encuentran en la República Checa. Se alude que esta tierra fue parcialmente confiscada a la familia de Lipstein durante el siglo XX, después de la expulsión de los alemanes y la confiscación de propiedades alemanas, pero República Checa dice que no puede reconocer ni ser responsable de reclamos anteriores a febrero de 1948, cuando los comunistas tomaron el poder. Sin embargo, en 2009 el príncipe de Lipstein anunció que renunciaba a las anteriores reclamaciones fallidas de propiedad ubicada en la República Checa. Asimismo, Estados Unidos pactó un acuerdo con República Checa para construir instalaciones de escudo antimisiles en este país y en Polonia, esto como medida de protección y fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y los checos. Continuando con las Fuerzas Armadas, las de República Checa están formadas por las Fuerzas Terrestres Checas, la Fuerza Aérea Checa y unidades de apoyo especializadas. Estas son administradas por el Ministerio de Defensa, aunque el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la Constitución otorga toda la autoridad constitucional sustantiva sobre el uso de las Fuerzas Armadas al Parlamento, y el primer ministro tiene gran influencia en muchas de las decisiones del gobierno, como por ejemplo el nombramiento de los generales. Desde 2004 el ejército checo se transformó en una organización plenamente profesional y se abolió el servicio militar obligatorio. El país es miembro de la OTAN desde 1999 y
su gasto en defensa en 2021 fue de aproximadamente el 1,28% del PIB y su personal activo es de más de 27.000 miembros. Las Fuerzas Armadas checas tienen como objetivo proteger al país y a sus aliados, promover los intereses de seguridad global y contribuir a la OTAN, en cuya organización actualmente el ejército checo está participando en varias misiones de mantenimiento de la paz. Pasando a los derechos humanos, estos en República Checa están garantizados por la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales y los tratados internacionales sobre derechos humanos, y la protección de los derechos fundamentales está a cargo tanto de los tribunales generales como de una institución especializada establecida para proteger la constitucionalidad. República Checa suele recibir críticas por discriminación a los romaníes, se incita a la colocación de niños romaníes en escuelas especiales o de la esterilización involuntaria de mujeres romaníes. Además, también recibe críticas por usar camas jaula en instituciones mentales, y algunos centros para adultos mayores no proporcionan la alimentación adecuada a las personas. Además, se habla de encarcelamiento indebido de personas en centros psiquiátricos contra su voluntad, pese a no haberle hecho nada a nadie. De República Checa es la Nobel de Paz y activista Berta von Subnerova, quien fue laureada por la lucha pacifista. Y finalmente, en términos administrativos, la República Checa está dividida en 13 regiones autónomas más la ciudad de Praga, la cual según la ley sobre la ciudad capital es una región y un municipio al mismo tiempo. Las regiones se subdividen en 76 distritos, los cuales a su vez se subdividen en 6.254 municipios, los cuales son las unidades administrativas más pequeñas de la República Checa. Cada región tiene su propia asamblea regional elegida y un gobernador regional, y en la ciudad de Praga los poderes de asamblea y presidenciales son ejercidos por el ayuntamiento y el alcalde. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.